Buenos días, yo estudio en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, en la maestría en Tecnología Informática Educativa. Unidad 5, Dirección y Liderazgo en la Educación, es la actividad 5.1, presentación sobre innovación educativa. Mi facilitador, el doctor Alejandro García Villalobos, por la alumna Lisandra Yanet Gómez Ramírez. La materia es optativa 3, Gestión e Innovación Educativa, del semestre cuarto, Grupo C, del mes de abril del año 2019. Para comenzar, les presento el contenido, el cual contiene la portada, como ya dijimos el contenido, qué es innovación educativa, el propósito, objetivos, principios, características, tipología, la resistencia al cambio de la innovación y las referencias. El tema es la innovación educativa. Para ello, para comenzar debemos de saber lo que es innovación, que es el ingreso de algo nuevo dentro de una realidad preexistente cuanto la extracción o emergencia de algo que resulta nuevo del interior de una realidad preexistente. Es decir, la realización motivada desde fuera o dentro de la escuela, que tiene la intención de cambios, transformaciones y sobre todo de mejoras. ¿Qué es la innovación educativa? Para el autor Jaume Carbonell, entiende la innovación educativa como un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizados mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Esto se refiere a un proceso que contempla la vida en las aulas, la organización de los centros educativos, la dinámica educativa y la cultura profesional del docente. ¿Cuál es el propósito de la innovación educativa? Alterar la realidad modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para el autor Francisco Invernón afirma que la innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación, sobre todo de nuevas ideas, de propuestas y sobre todo de aportaciones que sean efectuadas de manera colectiva. Las cuales den una solución a la problemática de la práctica institucional de la educación. Para el autor Juan Escudero, que señala que la innovación educativa significa una batalla de la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y el peso de la inercia, propicia la disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar, pero sobre todo al cambio. Esto se refiere a que los proyectos socioeducativos de transformación de ideas y prácticas educativas sean eficaces, funcionales y sobre todo de calidad. ¿Cuál es el objetivo principal de la innovación educativa? Es mejorar la calidad de la educación. Tenemos otros objetivos que son también importantes, que son promover actitudes positivas hacia el cambio y sus implicaciones, crear espacios para identificar, valorar y difundir las experiencias novedosas que contribuyan a la solución de problemas educativos, animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad, promover transformaciones curriculares flexibles y creativas y participativas, aplicar teorías, procesos, métodos y técnicas válidos congruentes en las necesidades de la institución, estimular la investigación en los docentes a partir de propia práctica educativa, recuperar y sistematizar experiencias y compartir y transferir las experiencias educativas innovadoras para emplear y generalizar la experiencia. Los principios. Estos orientan el proceso de innovación educativa, solo se conciben dentro de un enfoque de educación liberadora de las potencialidades del hombre y de su entorno. Entre ellos tenemos la formación del estudiante, que constituye la esencia de las innovaciones educativas para la transformación cultural, para la mejora del nivel individual y social. Inciso B, la autonomía, para que se generen los procesos de innovación educativa. El inciso C, la investigación interdisciplinaria, para la reconstrucción del conocimiento como eje del proceso de innovación. El inciso D, la práctica misma que legitima la innovación educativa. Sus características. Para los autores Blanco y Mesina, ellos sostienen que uno de los problemas más importantes en relación con la innovación es la falta de un marco teórico suficientemente desarrollado
que permita identificar qué es o no innovador en el ámbito educativo, en donde pues la intención es proporcionar un marco general que permita la identificación y sobre todo el análisis de las innovaciones. Ellos proponen una serie de rasgos o criterios que pueden caracterizar una experiencia innovadora frente a un simple cambio, ajuste o mejora del sistema educativo, los cuales son: la innovación supone una transformación o cambio cualitativo significativo, no simplemente mejora o ajuste del sistema vigente. Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que propicia un avance en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden o sistema. En inciso C, la innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y una consecuencia que ha de ser planificada. El inciso D, la innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar los fines de la educación, que es lo que tenemos de tener siempre en cuenta. El inciso E, la innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han de llevarlo a cabo. El inciso F, la innovación implica un cambio de concepción y de práctica. Y el inciso G, la innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la práctica. Para el autor Juan Escudero, él menciona 5 características que en su opinión pues, son útiles para aproximarnos a la naturaleza de la innovación educativa. Estas son: la innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social. El inciso B, la innovación educativa merece ser pensada como una tensión utópica en el sistema educativo, en las escuelas, en los agentes educativos. El inciso C, la innovación en educación ha de parecerse más a un proceso de capacitación y potenciación de instituciones educativas. El inciso D, la innovación educativa no puede agotarse en meras enunciaciones de principios, en estéticas, relaciones de buenas intenciones. Y el inciso E, innovar en educación, requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer con cuidado una estructura de diversos roles complementarios. La tipología de la innovación educativa para el autor Rivas nos propone que esta es parte de la naturaleza misma y de los análisis de sus propiedades. La tipología ofrece la posibilidad de caracterizar fácilmente una innovación, comprender su significado y hacer un pronóstico sobre la viabilidad de su incorporación y la institución escolar o el aula. La diversidad de la innovación educativa resulta, como dijimos, del componente del sistema educativo al que más directamente afecta, de la intensidad, de los cambios o alteraciones que produce, del modo en que se produce y, por último, de la extensión, que es la cantidad o número de elementos del sistema que comprende. La tipología de las innovaciones, según los componentes, puede afectar a los objetivos de la institución. ¿Cuáles son los componentes? La institución educativa, el alumno, el autor, el programa, los materiales, la tecnología. La siguiente es la tipología de las innovaciones según el modo de realización, las cuales son 6, que es la adición, que consiste en agregar algo nuevo al sistema educativo; el reforzamiento, que consiste en la intensificación de algo ya existente con el propósito de mejora de determinados docentes o discentes; la eliminación, que se produce una innovación que mejora el sistema; la sustitución, que se produce cuando en el sistema o institución escolar uno de sus elementos es reemplazado por otro; la alteración, que es la modificación de la estructura; y por último la reestructuración, que son reorganizaciones que afectan a la estructura del sistema. La tipología según la intensidad del cambio. Esta puede producir modificaciones en las actitudes o cambios en el comportamiento individual, grupal o institucional, en los contenidos y métodos de enseñanza. Y por último, la tipología según la amplitud de las innovaciones. Esta implica directamente a todos los miembros del sistema escolar, al conjunto de los que integran un centro educativo, solo a un departamento o un grupo docente, o únicamente al comportamiento docente de un profesor en su aula. La resistencia al cambio y la innovación. Esta pues nos dice que diversas variables impiden, obstaculizan o condicionan los procesos de cambio e innovación educativa. Algunos tienen que ver con la actitud, la conciencia y la cultura docente.
Para Carbonell nos menciona que son 7 de los pecados capitales, los cuales son inercia institucional, el individualismo, el corporativismo, la formación del profesorado, la falta de un clima de confianza y consenso, la intensificación del proceso docente y el control burocrático, la falta de apoyos de la administración educativa. Para Rivas, él nos habla de los elementos restrictores de la innovación desde una perspectiva cualitativa y los agrupa del siguiente modo, que es el esfuerzo suplementario, que son las restricciones en el proceso de integración de la innovación. El inciso B, la respuesta docente inmediata, las cuales son las tareas docentes para el desarrollo. El inciso C, la rigidez del sistema educativo, que es la exigencia de programas escolares. El inciso D, la inseguridad, que es el desarrollo de la acción docente. El inciso E, la limitada formación pedagógica, por la restricción de la innovación didáctica. El inciso F, la falta de apoyo profesional para las opciones innovadoras. El inciso G, la incomprensión y actitudes inadecuadas, sobre todo de los padres y de los alumnos. El inciso H, los recursos instrumentales debido a carencias que posibiliten las acciones innovadoras. Y el inciso I, que es la incertidumbre de los resultados, ya sea académicos, de las innovaciones. Por último tenemos las referencias. Les comparto aquí de donde obtuvimos la información. Le doy las gracias y pues esto es todo por mi parte.